una nueva polémica en el Parlamento Autonómico catalán. ¿Es legal que el Parlamento cambie sin el consenso de todos las reglas del juego, es decir, el reglamento de la Cámara, con el objetivo de tramitar por lectura única una ley tan polémica como la que, según los independentistas, valida un referéndum, cara a cara entre Pere Lluís y Josep Costa? Adelante, Josep. Bueno, yo creo que esto es una minucia reglamentaria, es decir, evidentemente es legal en el sentido de que el Parlamento es autónomo, es un principio fundamental de la democracia y de la separación de poderes, que los parlamentos se dotan de sus propias reglas, son los que hacen las leyes, no son los que tienen que obedecer las leyes. Los parlamentos hacen las leyes en nombre del pueblo, en nombre de la gente que les ha votado, y a partir de ahí esto existe en todos los parlamentos, o en la mayoría de los parlamentos, incluso existe en el Parlamento de Cataluña, es decir, la posibilidad de tramitar una ley por procedimiento de lectura única es algo que ya existe. Existe en todos los parlamentos y existe en el Parlamento de Cataluña. La única diferencia, lo único que se ha cambiado, es que antes lo podía hacer solo el Gobierno, es decir, la mayoría independentista ya lo podía hacer, simplemente lo tenía que firmar el Gobierno, y ahora lo puede hacer firmando los grupos parlamentarios. A mí esto me parece que, digamos, desvía la atención de una cuestión que es importante, que efectivamente aprobar una ley para convocar un referéndum de autodeterminación es algo muy serio y es algo muy importante y muy trascendente, pero el procedimiento en sí es algo que no tiene más importancia. No comparto el criterio de que sea una minucia. Los abogados sabemos que el procedimiento, el proceso, es garantías. Precisamente por eso, pues establece los procedimientos en los órganos judiciales y en los parlamentos. El elemento esencial del debate parlamentario es el reglamento del Parlamento. Por lo tanto, yo no creo que sea... todos los parlamentos de países occidentales, el Parlamento español, tiene sistemas de aprobación de leyes por lectura única, y eso es indiscutible. Lo que es discutible es la utilización de esa herramienta, que es el reglamento del Parlamento, para ad hoc, o sea, para una ley especial, aprobar una ley especial sin que exista ese debate. Y además hay dos informes, el de los propios letrados del Parlamento y el Consejo de Garantías Estatutarias, que han dicho precisamente esto, que no es el procedimiento adecuado para algo que yo creo que tenemos que explicar a todos los ciudadanos catalanes y del resto de España. ¿Qué es lo que se pretende hacer? Que se pretende hacer es aprobar una ley que va a afectar a mi vida, extraordinariamente a mi vida y a la de todos los catalanes, en una sesión sin posibilidad de enmiendas y sin posibilidad de debate. Bueno, la verdad es que, digamos, el contexto es muy importante, ¿no? Entonces, aquí se ha hecho, la ley la conoce todo el mundo porque se ha publicado y está colgada en Internet, está disponible para todo el mundo. O sea, ya no sirve eso de que era una ley secreta en un cajón, ya no es verdad. Está publicada en Internet, todo el mundo lo puede ver. Y se ha hecho desde hace meses una ponencia conjunta para preparar esta ley. Entonces, los grupos de la oposición, los que no están de acuerdo con esta ley, no han querido participar en esta ponencia. Cualquier abogado sabe que quien renuncia a sus derechos de participación luego no se puede quejar de que no se le haya tenido en cuenta. Es decir, si usted se autoexcluye de sus derechos, no puede alegar indefensión. Los partidos de la oposición no han querido participar en el proceso parlamentario que ha durado meses para redactar esta ley. Entonces, con carácter secreto, hay que tenerlo muy claro. Con carácter secreto porque no se ha publicado hasta que se hizo el acto en el teatro. Perdón, a ver, se ha hecho una ponencia parlamentaria... Y la ley de transitoriedad jurídica, que también se va a hecho aprobar, una ponencia parlamentaria no se que sabe los su partidos de la contenido. oposición tenían derecho a participar y no han querido participar. Entonces, no tienen derecho a quejarse de que no se les ha dado participación, si han sido ellos que no han querido participar. Eso es básico. No es el procedimiento Si uno habitual, renuncia a sus derechos, no se publican. queja. La cuestión aquí es mucho más... va más allá de todo esto. Es decir... yo, para poner una metáfora así muy digamos, para que todo el mundo nos entienda, romper una ventana es algo que puede ser valorado según la rompas para entrar a robar o la rompas para escapar porque estás secuestrado. Entonces, el Parlamento de Cataluña está sometido a una presión de requerimientos y de querellas, porque, a ver, toda la mesa del Parlamento, la mayoría de la mesa del Parlamento están imputados por El Parlamento de tramitar... Cataluña está sometido a la ley. Perdón, el Parlamento de Cataluña tiene la legitimidad de hacer leyes. Primero de todo, su función es hacer leyes. Pero yo creo que tenemos que explicar, porque yo creo que es importante que los ciudadanos conozcan, porque no es solo el sistema de lectura única, es un juego de dos reformas, lo que hace que para mí sea ilegítimo, inconstitucional y especialmente antidemocrático. Fíjese que el Tribunal Constitucional dijo que la reforma que hicieron por lectura única al Congreso de Diputados de la ley del Tribunal Constitucional era perfectamente constitucional, que no había ningún problema. Entonces, el Congreso español lo puede hacer y el Parlamento catalán diferente que el que se propone aquí. Pero hay algo importante que se olvida. La reforma también, que incluye esta reforma, la que se ha aprobado hoy, la reforma del artículo 81. Que eso no hay ningún parlamento que lo permita.
que es, cuando una ley entra en cualquier parlamento, por garantía precisamente del proceso y de participación, artículo 23 de la Constitución, de la participación política de los ciudadanos a través de los partidos políticos, esa ley tiene que tener unos trámites, informes, tiene que pasar por las comisiones, tiene una serie de trámites. Lo que permite ahora la reforma que se ha aprobado hoy, con la reforma del artículo 81 del reglamento, es que esa ley, sin ningún trámite parlamentario, sin ninguno, se apruebe en una sola sesión por parte del Parlamento, hay un punto de excluyendo. Cuando me deja terminar, sí. Gracias. Cuando en los restantes parlamentos lo que se hace es que o es por mayoría o por unanimidad, Parlamento español permite ese trámite por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, y aquí con simplemente un grupo parlamentario se puede aprobar en una sola sesión una ley que no se ha tramitado en el propio Parlamento. Bueno, eso se hizo con la Constitución, el artículo 135 de la Constitución fue reformado por lectura única y... una cosa es el trámite de lectura única, otra cosa es sin trámite aprobarlo en una sesión. A ver, yo creo que es un poco cínico, y es lo que decía antes, es un poco cínico que la gente, las personas que quieren impedir el debate con la Guardia Civil, si hace falta, digan que no se permite el debate. Oiga, es usted que no está permitiendo el debate. No se queje ahora de que no se debate. Es usted que con querellas, con la Fiscalía, con el Tribunal Constitucional quiere impedir el debate. No tiene derecho usted a quejarse de que haya debate. Vamos a seguir el reglamento en este caso del debate. Eso no me justifica, es el eterno y tú más. No, perdón, vamos a ver. Es la legítima defensa. El hecho de que el Estado actúe y que haya una serie de medidas judiciales amparadas por un juez independiente. Un juez independiente, a veces haya tomado esa medida, no significa que tengamos que... En esta situación excepcional, y viendo que este debate nos daría para horas, vamos a dejaros un minuto más de cara a cara para que podáis concluir y, desde luego, lanzar vuestros mensajes a los telespectadores que a lo mejor se han perdido algún detalle de cuál es vuestro argumento. Tú dices que es perfectamente válido lo que ha hecho el Parlamento Autonómico Catalán. En todos los parlamentos se pueden tramitar estas leyes y además hay unas circunstancias excepcionales, que es que hay una coacción al Parlamento para que no pueda debatir lo que quiere debatir y lo que el pueblo ha mandatado que se debata. Porque, a ver, un Parlamento es una cosa muy seria. Un Parlamento tiene que representar la voluntad popular, tiene que representar el pluralismo político y las preferencias de los ciudadanos que lo han votado. Entonces, aquí se está impidiendo que el Parlamento represente a los ciudadanos que lo han votado. Esto es muy grave, porque esto es el artículo 1 de la Constitución y es el artículo 1 del Estatuto, que los poderes emanan del pueblo y el pueblo es el que tiene que dar la legitimidad a las leyes que se hacen. Las leyes sin legitimidad no son nada, no valen para nada. Las leyes valen por quién las ha hecho y por qué representan. Por el simple hecho de que sean leyes, pues las dictaduras tienen leyes, los nazis tenían leyes, los totalitarismos tienen leyes, todo el mundo tiene leyes. No es lo mismo ¿no? En inglés el rule of law que el rule by law. No es lo mismo el imperio de la ley que el imperio por la ley. Entonces, el tener leyes no es sinónimo de democracia ni de justicia. Aquí lo que hay que, digamos, estar a que el pueblo de Cataluña se ha expulsado de la legalidad constitucional, porque se le ha quitado el estatuto que votó. Y aquí es el problema de fondo. Con este reglamento, después de unas próximas elecciones autonómicas, el partido que tuviese mayoría absoluta podría decidir que no hubiese debates en la Cámara. Exacto. O sea, vamos a ver, yo creo que es fundamental que entendamos lo que se pretende, y al margen del debate jurídico estrictamente. Y ya es una cuestión de lógica democrática. Hablábamos precisamente de que el Parlamento es el lugar de respeto, especialmente de respeto a las minorías también. Precisamente por eso el artículo 23 de la Constitución establece que en el ámbito parlamentario tiene que haber ese respeto a las minorías y ha de haber ese debate. Lo que no puede ser es que y recordémoslo, con un 47,8% de los votos, 47,8% de los votos, se pretende aprobar una ley que va a afectar a mi vida y a la de todos los catalanes, porque esa ley dice en un artículo que a los 2 días de ser el referéndum se va a declarar la independencia si sale que sí. Entonces, por lo tanto, eso no es democrático. La democracia dar la voz a la gente. La democracia dar la voz a la gente no es antidemocrático. Que todos los grupos parlamentarios puedan debatir esa ley, puedan hablar de esa ley, puedan incluso introducir enmiendas, cosa que no permite. Josep, pero Lluís, yo creo que las posturas han quedado muy claras. Hemos conocido también en las últimas horas que un sondeo de la Generalitat, el diario más leído en Cataluña, ¿verdad?, con estas voces, con lo que se ha escuchado. Hombre, hay dos mundos, ¿no? Hay un mundo, digamos, que es la mayoría de españoles, y hay un mundo que es la mayoría de catalanes, que no se encuentran, no hay un punto de encuentro entre los dos mundos, ¿no?
Y la verdad, yo siempre cito a lo que dijo la Corte Suprema de Canadá cuando se encontró con el referéndum de Quebec, ¿no? Tiene una frase muy lapidaria que dice: un sistema de gobierno no se sostiene solo en leyes, necesita de la legitimidad, y la legitimidad es el apoyo popular, es que el sistema refleje las aspiraciones del pueblo. Entonces, el sentido común, aquí se ha citado el sentido común dice que nadie puede ser gobernado en contra de su voluntad, que el poder no es legítimo si somete a alguien en contra de su voluntad. Las leyes en contra de la voluntad del pueblo no son democráticas, por tanto no tienen ese valor. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 21, dice que la voluntad popular es el fundamento de la legitimidad del poder del Estado. O sea, si usted, como pueblo, no consiente a ser gobernado por un poder, por un Estado, eso es ilegítimo, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, ese es el sentido común. Ese es el sentido común, es el derecho internacional, que nadie puede ser gobernado en contra de su voluntad. Eso es la ley de la selva. No, ese es el fundamento. Ese es el fundamento de las democracias occidentales. Si a mí una ley no me gusta, es el fundamento de las democracias occidentales. Pero Lluís, ¿esa es la voz de toda Cataluña o solo de una parte de Cataluña? Yo creo que hay una Cataluña que cree en la ley, y yo creo que es la mayor parte de los catalanes. Los catalanes somos gente de seny, y por lo tanto yo creo que la mayor parte de catalanes creemos en el respeto al Estado de Derecho y el respeto a la ley. Yo no conozco ninguna ley catalana, ni del Parlamento, ni del Estado español, que sea antidemocrática y que sea contraria a los principios de la Declaración Universal. Ni la conozco. Lo que me preocupa es esa deriva que se ha producido ahora, porque, repito, o sea, no solo es la reforma del reglamento, sino que es también, pues, cómo se está tramitando todo el proceso, ¿no? Lo decía mi compañero, que una ponencia, pero ponencia en el Parlamento a puerta cerrada, secreta, con leyes que se están... En estos momentos... nos dieron a conocer la ley del referéndum, pero hay una ley de transitoriedad jurídica que, repito, nos afectará de una manera directa a todos los españoles también, o sea, a los catalanes y a los españoles nos va a afectar de una manera directísima a nuestra vida, a nuestro quehacer diario. Y esa ley está mantenida en secreto. Esto no es democracia, esto no es transparencia. Por lo tanto, como catalanes, tenemos que exigir que se dote de transparencia todo el proceso y que haya debate. Y que haya debate en la sociedad y que nos digan cuál es esa ley, qué es lo que quieren hacer, qué futuro quieren para Cataluña. Yo creo que realmente va a ser muy difícil, y yo lo explico aquí para que aquí nos ve toda España y lo entiendan. En Cataluña va a ser muy difícil de convencer a la gente de que votar es antidemocrático. Es decir, la gente... no le vas a convencer que su decisión es antidemocrática y no le vas a convencer de que puedes proponer una ley, puedes proponer dos leyes, pero lo que te da la voz a ti, y tú tienes ante una urna la decisión de aceptar esa ley o no aceptarla. ¿Qué tiene eso de antidemocrático? Entonces, a la gente no le vas a convencer, a la mayoría de la gente, muchos que quieren seguir siendo españoles, muchos que quieren seguir en España, quieren también votar, porque en el fondo lo mejor para esta gente que quiere seguir perteneciendo a España sería demostrar que la mayoría lo quiere y conseguir ganar ese referéndum y, por tanto, legitimar otra vez la pertenencia de Cataluña al sistema constitucional español. Un pequeño inciso. No siempre votar es democrático. No siempre votar es democrático. Lo que no es democrático nunca es prohibir votar. En la dictadura, perdón. Lo que no es democrático nunca es prohibir votar. Puedo hablar. Gracias. En la dictadura se hizo referéndum. Y además, una característica de todas las dictaduras es que hacen referéndums y los ganan siempre por el 90% de los votos. Votar no siempre es democrático. Es democrático votar cuando votamos de conformidad con las leyes que democráticamente nos hemos otorgado. Esto es democracia. Y por lo tanto, además, una cosa, la ley del referéndum, la ley que han publicado ahora, no tiene ninguna de las garantías que establece la Comisión de Venecia como garantías en carácter internacional tienen que tener. Pero si es una copia de la ley orgánica del régimen electoral general. Perdón. Es una copia de la ley española. La ley electoral establece que la comisión será insaculados los jueces. Aquí se nombran a dedo. No, o sea, no es... Yo solamente esto que comentaba de Cataluña.